Gracias a que alguien en algún momento oró por este grupo de gente y por la gente que todavía ahorita no ha llegado o que está, Viri y Yana sabemos que tienen a su mami enferma, Tere y sus hijos acaban de llegar de vacaciones, acaban de llegar de una noche de travesía. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no está aquí ahorita, pero incluyéndonos a todos, déjame decirte, hubo en algún momento alguien que oró por este grupo de gente. Hubo alguna vez alguien que se postró de rodillas ante Dios y le pidió a Dios que la gente homosexual, que la gente gay, que la gente LGBT, Y y Z, llegaran a los pies de Cristo. Hubo alguien que el Espíritu Santo puso en su corazón el hecho de orar a Dios por nosotros. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Hubo alguien que se atrevió a poner una iglesia incluyente en México. Hubo alguien que se atrevió, aún con las burlas de la gente o con el bullying de aquel entonces, se atrevió a hablar de la palabra de Dios a la gente como nosotros. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Hay alguien que se atrevió a ir a Taiwán, donde existe en aquel entonces, si mal no recuerdo, un 4% de cristianos en Taiwán, hace 15 años. Y hoy son un 9%, no, ya subieron a un 15%. Hubo alguien que se atrevió a ir hasta allá, que dejó su casa, que dejó sus cosas y dijo: yo, mándame a mí, yo quiero ir. Y hoy hay una iglesia, y próximamente son 3 iglesias en Taiwán de gente homosexual, de gente gay, que se reúne todos los domingos. Eso es algo que quiero que escuches. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana Dios me dijo: es un privilegio que puedas ir y alabarme. Y es cierto, es un privilegio para ti y para mí poder venir en un lugar donde nadie nos moleste, donde nadie nos juzga, donde nadie nos dice: ustedes no son dignos. Y Dios está en medio, y Dios está en medio de nosotros. Y que tú lo sientas, y es un privilegio, de verdad. Y yo no sé qué tengo que hacer para que la gente que se queda en su casa, porque hoy le dio flojera venir a la iglesia, le mueva eso. No sé cómo lo tengo que decir, pero es un privilegio y un honor poder estar ante la presencia de Dios. Porque dices: en México hay muchas iglesias. Sí, pero somos pocas las iglesias incluyentes. Somos pocas en realidad para todo el mundo de gente gay que hay. Entonces hoy tú eres un privilegiado y quiero que te conduzcas con eso en bondad y amor, y que lo pienses, que es importante venir los domingos a congregarnos, a alabar a Dios en familia y a escuchar su palabra. Después a lo mejor nos vamos a comer y echamos relajo y platicamos, pero eso lo puedes hacer en cualquier momento. Alabar a Dios y escuchar su palabra en familia es algo que puedes hacer una sola vez a la semana. Y escuchaba a un pastor en el congreso al que fuimos en Morelia que dice: tienes 52 domingos al año. Solamente 52 domingos al año, es muy poco tiempo, dice él. Y sí es cierto, es muy poco tiempo. Yo como pastora te pido solamente 52 días al año para alabar a Dios en familia, de 365 días que tiene el año.
Solo te pido 52 para que vengas a escuchar la palabra de Dios y vengas a amar a tus hermanos y vengas a crecer y vengas a alabar a Jesucristo en familia. Será mucho pedir. Espero que el Espíritu Santo ponga eso en ti, y en ti que a lo mejor me estás escuchando por el video y dices, ¿para qué voy? Si el lunes puedo escuchar el video de la prédica. Espero de verdad que Dios toque el corazón de todas las personas, ¿ok? Bien, y precisamente hablando de la oración, hoy quiero hablar precisamente de eso. Quiero precisamente hablar de lo que es la oración, porque nos quedamos con ese pensamiento la semana pasada, de pensar que como la voluntad de Dios es perfecta, es justa, es buena, es santa, entonces, y se va a hacer, entonces ¿de qué vale orar? ¿Para qué oramos si de todas maneras Dios va a hacer lo que quiere y lo que tiene que hacer y en su propósito en nosotros? Porque explicándole esto a Norma precisamente en la casa, me decía, bueno, después de que lo que me predicaste, porque se lo prediqué por segunda vez, mi pobrecita, mi bebé que se tiene que aventar las prédicas 2 o 3 veces a la semana, me dice, bueno, después de que ya me predicaste y me dijiste todo esto, entonces yo tengo una pregunta, ¿de qué sirve orar? Fue una muy buena pregunta. Entonces, hoy vengo a responder esa pregunta, ¿sí? ¿De qué sirve orar? La prédica se llama ¿la oración hace alguna diferencia? Bueno, si pensamos en la oración como una forma de querer pedirle a Dios, bajo nuestros propósitos y nuestra voluntad, y pensamos que Dios, o sabemos ya de antemano que Dios tiene una voluntad perfecta y que esa voluntad se va a hacer, entonces ¿de qué valdría orar? Porque yo puedo tener una petición para el Señor, pero el Señor dice, no, esa petición no se te va a hacer. ¿Qué crees que no es tu propósito? ¿Qué crees que no es tu momento? ¿Qué crees que no es el momento justo y exacto para dártelo? Quizá te lo dé después, pero hoy no te lo va a dar. Entonces, ¿de qué valdría orar? En realidad la oración tiene un propósito más profundo que pedir. La oración cuando ora, tú dices, ¿y qué pido? Fue lo primero que piensas, ¿no? ¿Y qué pido? Porque sientes que la oración es para pedir. Te han enseñado que Dios es tu papá, que nada más llegas y le pedías, porque no llegabas y te relacionabas. A lo mejor yo en mi momento, pues es más mi relación con mi mamá que con la relación que tuve con mi papá cuando yo estaba niña. Mi papá se dedicaba a trabajar, se iba temprano, llegaba muy tarde. Mi mamá cuidaba el sueño de mi papá y por supuesto pues tratábamos de hacer las tareas temprano. Quien estaba más cerca de nosotras era mi mamá, o es mi mamá de hecho a la fecha. Pero cuando pensamos en papá, a veces decimos distante, o en algún momento hay personas que el pensamiento de papá es todavía inexistente. Y a veces, deja tú inexistente, si existió a lo mejor no fuiste muy bien tratado, muy bien tratada por él. Y entonces la idea de papá es, pues no es tan padre, ¿no? No te llena tanto. Pero sientes que papá solamente es para pedir. Y no, te voy a decir algo. La oración es tiene muchísima más profundidad. Hay muchos aspectos que toca la oración, pero yo nada más quiero hablarte de 2. Solamente quiero hablarte de 2 porque no me quiero extender tanto, ¿sí? Tenemos una mala costumbre sobre la oración, porque si no tenemos necesidades, parecería que no va a fluir nuestra oración. Si te está yendo bien, pues vas a dar gracias porque te está yendo bien, pero se te acaban las gracias a los 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto, y después ya no sabes qué vas a decir. Mi mamá me dijo en los días anteriores, cuando estuvimos con el problema de mi papá en el hospital, mi mamá me dijo, hemos orado más en estos días que en toda mi vida. Y me puse a pensar en esa frase y dije, sí es cierto.
Creo que nunca habíamos orado tanto y tan fuerte y en todo momento. Verónica me hablaba por teléfono para decirme, ponte a hablar conmigo porque ya me habló el doctor, ponte a hablar conmigo porque fíjate que me dijeron eso. Yo les mandaba mensajes a ustedes a cada rato, oren por favor por esto, oren por favor. Todos nos juntábamos en oración constante. Teníamos una necesidad. Y no debimos de tomar la oración de esa forma, como una necesidad. Parece que el hombre solamente cuando tiene necesidad es cuando voltea a ver a Dios. Y es el Dios de las emergencias. Es el Dios que parecería el genio de la lámpara, en donde tú frotas la lámpara, sale el genio y te dice, dime tus deseos y yo te los concedo. Creemos que es así, pero no debe de ser así. Debemos de pedir para que se cumplan, ya lo vimos la semana pasada, las cosas son perfectas bajo la voluntad de Dios. Y uno de los motivos de la oración es darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que alinear nuestros pensamientos y nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabremos cuál es su voluntad si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo sabremos cuál es su voluntad para nuestra vida si no nos sentamos y nos tomamos un café con Él? Me encanta también un pastor que platicaba en la reunión que fuimos allá en Morelia, y decía, yo todas las mañanas me siento y me tomo un café con Dios, decía, leo un capítulo de la Biblia, saco mis apuntes, mis conclusiones, etcétera, y platico con el Señor. Y sí es cierto, eso es platicar con Dios. Dios no nada más es que llegues en la noche o en el día, te hinques, ¿sí? Gracias Señor por la vida que me diste hoy, gracias Señor porque todas las cosas salieron bien, bendice a mi familia, bendice a mi pareja, bendice, en el nombre de Jesús, amén. A dormir. Netflix, Facebook, Instagram, ¿no? ¿En qué momento te estás relacionando con Dios así? No hay una relación, no existe una relación, perdón que lo diga, pero imagínate, yo llego con Emma y Emma estaba sentada ahí. Llego, le hago una broma, la saludo y le empiezo a platicar lo que me pasó en la semana, ¿o no, Emma? Y fíjate que me pasó esto, y ya le quité su atención de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero ya llegué a interrumpir. Fíjate que me pasó esto y entonces yo le dije y ella me dijo y yo esto y lo otro, pero ¿qué crees? Pasó esto. Ay, sí, pastora, no es cierto. No, pues sí, pero ¿por qué? Nos estamos intercambiando. Rose me habla por teléfono y nos podemos colgar hora y media. ¿Sí? Porque estamos intercambiando diálogos, estamos platicamos de la palabra, nos mensajeamos. Nos decimos, eso es una comunicación, estamos construyendo una comunicación. Yo sé cómo es Emma, yo sé lo que le molesta a Emma. Sé lo que le gusta y lo que no le gusta. También lo sé de Rose y de algunos de ustedes también lo sé. Porque nos hemos dado la oportunidad de sentarnos un día en la comida, de ponernos a platicar, de podernos hacer chistes, etc. Porque estás construyendo una relación. Esa es la oración. ¿Ok? Retomando la palabra que dije hace 8 días, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar con Él? ¿Cómo vamos a hablar con Él? ¿Sí? Muchos cristianos creemos, por ejemplo, que tener salud es voluntad perfecta de Dios. Díganme que sí, pastora, claro, la voluntad perfecta del Señor es que todos gocemos de buena salud. ¿Por qué? Porque el otro día escuché al pastor que dijo, porque Él llevó en su cruz nuestras enfermedades. Entonces nosotros debemos de gozar de buena salud. Pues, ¿qué crees? Que no siempre es así. ¿Qué crees? Que en este libro, que por cierto trajimos de Morelia y que todavía tenemos 4 para vender, ya se vendieron todos los demás. En este libro
Marley Speaker habla y dice que con su enfermedad, una mujer de Dios, una mujer que es misionera, esposa de pastor y ella pastora, tiene un problema mental, tiene una enfermedad mental, y aún así Dios la utiliza, no la ha sanado. Al día de hoy, la pastora sigue teniendo ese problema mental. Tiene un problema mental fuertísimo. Hay momentos donde tiene completamente lagunas, no sabe qué hizo, se puede perder 3 días o más. Hace locuras porque tú la ves, o lo que me dice ahí, hace de repente que son para nosotros locuras. Piensa que es niña, piensa que está en la adolescencia, piensa que su esposo es su maestro, etcétera, etcétera. Y aún dentro de la enfermedad, ella relata su historia y dice, y Dios me utiliza. Y perdón, pero este libro es, de verdad, para mí ha sido un crack en mi conocimiento de la palabra de Dios. Ha roto muchas cosas que yo creía, que yo pensaba, que yo interpretaba de una manera errónea. Entonces sí, efectivamente, Dios la utiliza. Dios la utiliza. Pero ¿sabes qué? No ha sanado. Sigue teniendo ese problema. ¿Sí? Hace tiempo yo pensaba como los que ella habla de que dice que hubo un momento en su congregación donde sus líderes empezaron a hablar mal de ella. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos o tenemos, me confieso ante ustedes, en algún momento lo llegué a pensar, que toda enfermedad mental es causada por un espíritu que entró en ti. Y que por lo tanto, entonces, con echar fuera al demonio, con eso es suficiente para que tú recobres la cordura. Y muchos cristianos piensan así y entonces juzgaron a la pastora y le dijeron, está poseída, hace locuras, está loca, no es una mujer de Dios. ¿Cuántas veces no conocemos a Dios y sus procederes y mira lo que llegamos a hacer, a lastimar a nuestros mismos hermanos? Ya no te estoy hablando de que pienses mal de Dios, te estoy hablando de que juzgas malamente a tus hermanos y de que osas juzgar a tus hermanos. Entonces, eso es conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios para poderte relacionar de una manera correcta y poder pedir conforme a sus lineamientos, conforme a su voluntad. Porque te conoces muy bien tú y tú sabes lo que quieres, pero no sabes lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Regreso entonces a que Dios no siempre cura, pero sí siempre cumplirá su propósito en ti si alineas su voluntad a la tuya. Fíjate bien, lo vuelvo a repetir. Dios no siempre va a curar, no siempre cura, pero sí siempre cumplirá su propósito en ti si alineas su voluntad a la tuya. ¿Sí? Tu voluntad a la suya, perdón. Para esto se requiere de unos pasos, y voy a eso, voy a 2 pasos fácilmente. Primer paso, orar nos hace ver lo dependientes que somos de Dios. Ese es el primero. Si tú crees que no necesitas de Dios, tenemos un problema. Todos necesitamos de Dios, todos. Allá afuera todos necesitan de Dios. ¿Sabes qué? Solamente que no lo saben. No lo saben todavía. Pero todos necesitamos de Dios porque todos necesitamos ser salvados por Jesucristo. Todos absolutamente. Entonces, todos necesitamos de Dios, pero para que sepamos que todos necesitamos de Dios, necesitamos llegar con Dios, doblar nuestras rodillas, agachar nuestra cabeza y orar ante Él. Porque imagínate, a lo mejor te fue muy bien hoy. A lo mejor hoy cerraste un negocio que tenía muchos meses que venías correteando. A lo mejor hoy te llegaron muchos perros
y pudiste pelar 20 perros, Rose, que es un récord. A lo mejor hoy tuviste un trabajo por el que has pedido y has trabajado mucho tiempo y tuviste un ascenso, tuviste un mejor sueldo. Hoy te tomaron en cuenta, tu jefe te felicitó. Hoy ganaste un bono porque llegaste a tu budget. No lo sé. Dime lo que quieras. Hoy pasó algo que dices, yes. En mi caso dices, hoy tuvimos casa llena, 50 personas en la iglesia y todos levantando las manos y esto es yes. Y entonces, ¿qué pasa si yo llego y no llego con el Señor y no doblo rodilla y no me agacho ante Él? No agacho mi cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que eso lo hice yo. Que creo que eso fue cuestión por mi esfuerzo, por mi tenacidad, por mí. Y sí, no lo voy a negar. Mucho tiene que ver nuestro esfuerzo y nuestra tenacidad, pero todo es voluntad de Dios y la voluntad es perfecta. Y si tienes la gracia de Dios, eso es perfecto para poder estar y para poder hacer las cosas bien, pero tener la gracia implica que puedas llegar y humillarte ante Él y darle toda la honra y toda la gloria. Entonces, la oración sirve para eso, para saber en qué lugar estamos nosotros y en qué lugar está Él. Para no perder el piso cuando tienes éxito, para no perder, porque cuando perdemos el piso, perdemos el amor por el prójimo. Porque empezamos a ver a la gente así, y no así, o así. Porque hay muchos que están arriba de nosotros, ¿sabías? O sea, ¿por qué necesitamos ir entonces a Cristo? Para saber quiénes somos nosotros y para saber que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo lo que tú tienes, todos tus dones, si cantas bien, si bailas bien, si tocas un instrumento, si predicas, si alabas, si todo lo que haces bien, si sabes hacer unas cuentas mentales impresionantes, no sé cuál sea tu don. A lo mejor plantas una plantita y esta se da súper bien. Eso también es un don. A lo mejor, como me dice Hilda, yo no tengo la habilidad que tú tienes para los perros. Cuando llego yo con el perro, perro, el perro se queda así, ¿no? Es un don que Dios me ha dado. Todo don perfecto, toda dádiva es dada por Dios. No hay nada que pueda salir de su voluntad. Entonces, primer punto, nos sirve para saber en dónde estamos nosotros y en dónde está Él. El segundo punto es, podemos ver de qué tamaño es Él y para nosotros. Nancy Meyers fue una cristiana, no fue pastora ni predicadora, pero es una mujer que escribió muchos libros, casi todos están en inglés. Pero esta mujer dice, quien uno cree que es Dios quien uno cree que Dios es, no se revela con más exactitud en algún credo, sino en la manera en que uno habla con Él cuando nadie más te está escuchando. Perdón porque lo tuve que traducir del inglés al español y a lo mejor mi traducción es un poco difícil, pero lo que quiere decir es, Dios se revela con exactitud hasta el momento en el que tú te puedes, no se preocupen, a veces pasa un camión y el edificio tiembla, no está temblando, ¿ok? Ya nos seguimos acostumbrando los que acaban de llegar. Pero Eva hace rato también se asustó, lo que te está diciendo es, ningún credo, nada absolutamente te va a revelar, es más, la misma Biblia, tú la puedes leer, pero eso es una revelación de cómo es Dios, estoy de acuerdo, pero no va a haber mayor revelación que la que tú vas a obtener en la relación que tienes
cuando estás orando a Dios en tu intimidad con Él. Eso es lo que estoy tratando de decir, lo que ella dijo. No hay forma, tu revelación va a ser muy tuya, muy propia. ¿Y por qué? Porque es en base a ti. Mira, como te decía al principio, hay personas que la figura paterna no estuvo en tu niñez. Y si estuvo, a lo mejor fue un padre golpeador, un padre difícil, ¿no? Entonces, cuando tú te dicen Dios es tu padre, hasta que escalofríos te da, ¿no? Porque tienes ese pensamiento de tu padre. Es más, así te lo digo, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo, hasta ahora que mi papá estuvo en el hospital y que lo vi vulnerable, lo vi desamparado, vamos a ponerlo así, porque lo veía en una cama de hospital, muy malo y todo, hasta ese momento yo pude acercarme y decirle papito. Yo nunca le dije así a mi papá, nunca. Mientras estaba niña y todo, nunca. Yo siempre le dije padre, ese era o papá, pero nunca le dije papito, porque mi figura paterna es grande, alta, fuerte, todo. Papito para mí significaba que yo tenía que cuidarlo. Hasta el momento en el que yo lo tenía que cuidar, yo tenía que ver por él, hasta ese momento le pude llamar papito. Hay personas que le llaman a Dios papá. Hay personas que en su misma oración le dicen papito. Cada persona lo ve de esa forma. Yo no juzgo ni respeto toda forma, pero eso es para ti. Para mí Dios es Padre, Señor, mi Dios. Eso es para mí. Entonces, yo voy a ir con Él con reverencia. Y mira, que hay veces que sí me he echado unos buenos rounds, pero con reverencia. Porque Él es mi todopoderoso. Entonces, cuando tú piensas en Dios, tú vas a Dios y tú vas a una oración, Él se va a revelar conforme tú lo puedas ver y vas a ir puliendo esa relación que tienes con Él. Y en el momento en que vas puliendo a Dios en tu percepción, tú vas a poder relacionarte con Él más fácilmente. Por eso digo, podemos ver de qué tamaño es Él en y para nosotros. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo hablas de Dios cuando te preguntan por qué no estás preocupado si están corriendo a todos en la compañía y posiblemente te toque? ¿Por qué no estás preocupado o preocupada? Porque tengo un Dios todopoderoso. ¿Y cómo vas a predicar a ese Dios? Pero ¿cómo lo predicas si no has tenido esa intimidad con Él? Si no conoces cómo es Él. ¿Cómo lo vas a presentar? Entonces, ese es el punto, ese es el meollo de la oración, y es algo muy profundo, ¿sabes? Es algo que va más allá de pedir, va más allá de agradecer, va más allá de decirle tu voluntad es perfecta, adelante. No, son solamente 2 puntos que tienes que llevarte hoy y que necesito de verdad que te los lleves. El primero es que sepas, ¿sí? Que sepas que Él es Dios. El primero es que sencillamente tú conozcas cómo es Él, que sepas su voluntad es perfecta y alinees tu voluntad a la voluntad de Dios, y que tienes que saber cómo es Él, tienes que construir una relación y después tienes que hacer una concepción de cómo es Él y poderte relacionar con Él, para que de esa forma tú puedas hablar de Él a otras personas. Mira, la relación hace que la cercanía sea más estrecha. Por eso hoy en día muchos se sienten muy cómodos orando a los ídolos, a santos. ¿Sabes por qué?
porque lo sienten cercano. Juditas es alguien como yo, ser humano, también sufrió y caminó en este mundo, ¿no? Algunos creados, digo que sabemos perfectamente que fueron creados, pero la gente cree que es la madre de Jesús, la Virgen, y entonces dice, no, es que ella sufrió, mi mamá me dice eso, es que ella sufrió la pérdida de su hijo. Ella sabe lo que yo siento, ella sabe el sufrimiento, y entonces se sienten muy cómodos pudiendo orar con esa gente. ¿Sabes por qué se sienten cómodos? Porque nunca se han dado el tiempo de poder relacionarse con Jesucristo. Jesucristo también caminó, y ese sí estoy completamente segura que estuvo entre nosotros, y que sufrió también, y que conoció nuestros pesares, y que supo de tentaciones, y que supo de muchas cosas, mas no pecó nunca. Y yo por eso voy hacia Él, yo por eso voy a Cristo, porque es el único. Pero si tú no conoces, no guardas la relación que pueda haber con Él, entonces por eso la gente se siente muy feliz y muy cómoda pudiendo adorar a estos ídolos y a estos santos, ¿sí? Ven a Dios como algo inalcanzable. Cuando tú dices, es el Todopoderoso, ¿cómo es que el Todopoderoso me va a hablar a mí, pequeño mortal, lleno de problemas y lleno de errores? Cuando te des cuenta que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, en ese momento te das cuenta de tanto amor, y que sí, efectivamente, ese Dios todopoderoso, ese grande, ese eterno, el que, como dice la canción, con tan solo su voz los cielos le obedecen. Ese Dios es el que tiene los ojos puestos en ti y te ama, y te levanta y te consuela, y sí está al pendiente de tus cosas, aunque no lo creas. ¿Por qué no lo crees? Porque hay que llegar de rodillas a su presencia para que te des cuenta que sí es un amor gigante, es un amor enorme de un Dios todopoderoso. La oración hace que estrechemos lazos con Dios, que nos acerquemos a Él y que podamos sentirnos cómodos y bendecidos en su presencia. Conozco gente que en algún momento llegaba a la iglesia y cuando bajaba la presencia del Señor, estaba la alabanza, la gente empezaba a sentirse así como incómoda, como que ya no me siento bien, como que mejor me voy al baño. En un momento en donde a lo mejor estamos orando y estamos impartiendo dones o estamos imponiendo manos, hay gente que se va porque dice, no porque digas, ay, es muy largo el servicio, no, es porque se empiezan a poner incómodos, algo en su corazón empieza a latir fuerte y se empiezan a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la presencia de Dios y sienten algo raro. Y ese raro, dicen que lo raro es amigo de lo feo. Entonces sienten, ¿no?, que algo feo y mejor se van. Quizás la oración, y recuerda esto, quizás la oración no va a cambiar tus circunstancias, pero créeme de verdad que te va a cambiar a ti en las circunstancias. Si hoy estás pasando por un momento difícil, por un momento trágico, por un momento horrible, por un momento el que quieras, posiblemente tu oración no va a cambiar tus circunstancias. A mí me pasó en estos 2 meses que estuve en el hospital con mi papá. Las circunstancias no cambiaron y no se dieron como yo quería. Pero créeme que me mantuvo a flote. Orar me mantuvo a flote. Orar me mantuvo fuerte, esperanzada, en fe. Y me mantuvo ahí, para él, para mi papá, para en ese momento estar. Para mi mamá, para mi hermana. Me mantuvo, me dio fuerzas. Y voy a terminar con esto. Ay, ¿en serio, pastora? Sí, ahora sí fue muy bonita, ¿no? Para que después no me digan que me alargo mucho y que no sé qué. Bueno, acabo con
con una pequeña, así como hace 8 días, con una pequeña carta de una mujer que se llama Eti, así con doble T, Eti Gilesun. Es una chica, o fue una chica judía, que llevó un diario durante su estadía en un campo de concentración en los tiempos de la Segunda Guerra. Y escribió: a veces, cuando me paro en alguna esquina del campamento, con los pies plantados en tu tierra, le está diciendo a Dios, mis ojos se elevan hacia tu cielo, y a veces las lágrimas corren por mis mejillas. Son lágrimas de honda emoción y gratitud. Y quiero estar aquí, en lo más duro que la gente llama horror, para poder decir todavía, la vida es hermosa. Sí, aquí estoy tirada en un rincón, agotada, mareada, con fiebre e incapaz de hacer nada. Sin embargo, también estoy con el jazmín y con el pedazo de cielo que veo al otro lado de mi ventana. También escribió algo así, dice: una vez que se ha empezado a andar con Dios, todo lo que hace falta es seguir andando con Él para que la vida se convierta en una larga caminata, en un sentimiento maravilloso. Esta mujer estaba en el peor lugar. Yo creo que es el peor lugar. Después de eso es el infierno, si no es que igual. El peor lugar, un campo de concentración. Y su oración le traía esperanza y fe en el momento más difícil de su vida. Para eso sirve la oración, para tomar de la mano a Dios y, como dice ella, seguir caminando, porque eso es vivir con Cristo. Vivir con Cristo no solamente es hablarle en las mañanas y hablarle en las noches y entre las comidas, porque también a lo mejor bendices la comida. Vivir con Cristo es tomar de la mano a Cristo y caminar con Él, pase lo que pase. Y de la manera en cómo nos comunicamos con Él es por medio de la oración. Por lo tanto, de verdad, yo te invito a que tomes más tiempo en tu oración, a que apagues tu celular, tu tele, lo que sea, a que hagas un tiempo de oración y platiques con Él, así como platicas con un amigo, así como cuando le hablas a tu cuate y le dices, ¿qué crees que me pasó? Me siento así. Y créeme de verdad, que Dios te va a responder. Dios va a poner en tu corazón consuelo si es que lo necesitas. Te va a jalar las orejas en algún momento si es que se requiere. Va a suceder, pero tienes que darle oportunidad, porque si no, ¿qué construcción vas a tener con Cristo? ¿Qué construcción vas a tener con Dios? No hay manera. ¿Ok? Recuerda una cosa, Dios está. Dios no es el que está hasta allá y que tú es el inalcanzable. No, Dios está. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Dios está. Dios está entre nosotros. Y si necesitas consuelo, búscalo a Él. Y si necesitas que alguien te levante o te jale las orejas, búscalo a Él. A veces me hablan a mí y me dicen, pastora, yo te puedo jalar las orejas, yo soy feliz jalando orejas, tú sabes. Pero créeme que un jalón de orejas de Dios es muchísimo mejor, porque vas a enseñar, en serio lo vas a tener en tu corazón. ¿Ok? Bien, ponte de